Bueno, antes de nada, esto va a ser una especie de clase, ¿no?, para los alumnos de máster y de conferencia. También deciros que por distintas circunstancias, pues al final he tenido que hacer un PowerPoint larguísimo, que tampoco voy a tener aquí hasta las 10 de la noche, ¿no? Iremos rápido, iremos saltando. Y como veis aquí, pues aparece tanto la Academia Austriaca como el Instituto Austriaco de Arqueología, porque aunque estoy trabajando desde hace un año, como dice Enrique, para la Universidad Complutense, pues bueno, el trabajo en Éfeso siempre está basado en estas instituciones, ¿no? Y bueno, pues voy a hacer una visión diacrónica de lo que es Éfeso desde la prehistoria hasta prácticamente nuestros días, centrándome, por supuesto, en todo lo que es desde época helenística hasta el final de la Antigüedad tardía. Os mostraré, como ha dicho el profesor García Vargas, el material de nuevas excavaciones hechas entre agosto y septiembre de este año y que podéis buscar en Internet y demás, pero el resultado ha sido espectacular. Ha salido un nivel de destrucción brutal, datado en la primera mitad del siglo VII después de Cristo, y ya se han hecho vídeos, ya se han hecho pequeñas películas, bueno, en fin, os voy a mostrar un aperitivo de ello. El año que viene empezaremos a trabajar en serio el material. Pero antes de nada, yo ya sé que los alumnos de máster, ¿no?, después de 7 horas y media conmigo, pues saben dónde queda Éfeso. Ahí tenéis en este mapa la zona del Mediterráneo oriental, por supuesto, todo el mundo egeo. Y si nos vamos al Egeo, nos damos cuenta de que Éfeso está en la costa turca, en la costa occidental de Asia Menor, enfrente de la isla de Samos, ¿no? Es un lugar que tiene una importancia histórica fundamental, donde van a desembocar distintos valles fluviales que son vías de penetración fundamental hacia el interior de Anatolia. El más importante probablemente es el Valle del Meandro, donde actualmente, o donde se situaban las ciudades de Mileto, Priene, Magnesia en el Meandro, ¿no?, entre otras. En el caso de Éfeso es el Valle del Caistro o Pequeño Meandro, ¿no? Es como actualmente los turcos le llaman Küçük Menderes, que significa pequeño meandro. Tiene unas características muy similares al meandro, pero de menor recorrido y, sobre todo, de menor caudal. Y aquí tienen ustedes una foto de lo que es actualmente el territorio de Éfeso, ¿no? Pueden ver en la parte de arriba el gran teatro, del que luego hablaremos, y en la parte de abajo lo que queda todavía del puerto de época helenística y sobre todo romana. Un paisaje en continuo cambio, un paisaje que también a nivel social, ¿no?, estaba abandonado. Cuando los austriacos empezaron a excavar allí hace 125 años, también estaba abandonado cuando las primeras intervenciones por parte del British Museum a mediados del siglo XIX. De hecho, los primeros que excavaron allí fueron los ingleses buscando el famoso templo de Artemis, el Artemision, una de las 7 maravillas del mundo según Filo de Bizancio, ¿no? Y el primer excavador inglés, James Good, consiguió que en la zona de Éfeso, en una aldea llamada Selçuk, que aquí están viendo lo que era esta aldea, en torno a un acueducto bizantino y a la fortaleza de San Juan, de la que luego hablaremos, pues el sultán instalase una estación ferroviaria en la recién creada vía que comunicaba Esmirna con Aydin, con la antigua Tralles. A partir de ese momento, toda la zona empezó a desarrollarse y principalmente se desarrollaron las excavaciones arqueológicas. Sin embargo, volvamos otra vez a épocas anteriores. Como les he dicho, el paisaje en torno a toda la zona de la ciudad arcaica, clásica, helenística y romana de Éfeso es un paisaje que ha cambiado mucho en los últimos milenios. En este mapa pueden ver dónde llegaba el mar, ¿no?, la línea de costa, durante el periodo prehistórico. También vamos a ver después cómo fue avanzando esa línea de costa, ¿no? Como en época clásica todavía tenemos un puerto aquí,
Luego está el puerto de época helenística y romana. Y finalmente, esta es la línea de costa actual. Ha avanzado unos 8 kilómetros. Esta es una característica, bueno, aquí pueden verlo ustedes, como desde el Neolítico, periodo arcaico, ya en el periodo alto imperial y en la antigüedad tardía, ¿no? Y ya a finales de la Edad Media. Esta línea de aquí es la línea actual de costa. Este proceso de sedimentación solo se paró cuando en la primera mitad del siglo XX empieza a canalizarse el cauce del río, ¿no? Empieza a intervenirse en el río. Si no, seguiríamos teniendo un avance constante de la línea de costa. Claro, esto determina mucho dónde nos encontramos las distintas evidencias arqueológicas de Éfeso. No podemos hablar de una única Éfeso, no podemos hablar de un único lugar en el que estaba concentrada la ciudad. La ciudad y los distintos núcleos en torno a toda la zona actual de Selçuk, en torno a todo lo que se llamó en su día la bahía de Éfeso, va cambiando. Por ejemplo, en época prehistórica tenemos el importante asentamiento del Çukurçy-Hoyuk, un asentamiento que sabemos que estaba muy cerca del mar, ¿no? Aquí tienen una reconstrucción y que, sin embargo, esta es la imagen actual, todo lleno de melocotoneros, ¿no? De frutales, en un valle que, gracias al aporte de esta sedimentación, es extremadamente fértil, igual que lo fue en su día en la antigüedad. Este es uno de los motivos también por los cuales tenemos la ciudad de Éfeso, ¿no? Por lo cual existieron asentamientos de cierta importancia, por lo menos desde época neolítica. Época neolítica que en este rincón del planeta se data, o el neolítico inicial, a partir del 7º milenio antes de Cristo. Este asentamiento, pues, como estamos viendo en la foto, presenta distintos muros de mampostería, ¿no? Con una estratigrafía que va desde el Neolítico inicial hasta ya el inicio de la Edad del Bronce, ¿no? En el 3er milenio antes de Cristo. Aquí algunos de los muros, ¿no? La distinta secuencia, bastante complicada. Se descubrió, como pueden ustedes estar viendo, porque se construyeron las canalizaciones para regar todos esos campos, y después fue objeto de un proyecto europeo de excavación dirigido también por el Instituto Austriaco de Arqueología. Una gran cantidad de restos materiales, ¿no? Cerámica, cuentas de piedra y una cantidad ingente de obsidiana. Una obsidiana que, según análisis, proviene de distintas fuentes, de distintos lugares de aprovisionamiento. Por supuesto, de Melos, ¿no? La isla del Egeo, una isla volcánica, famosa, ¿no? por su obsidiana, pero también del interior de Anatolia e incluso de lugares del sur del Egeo. ¿Qué nos está diciendo esto? Que el lugar en el que está Éfeso es un lugar en el que confluyen distintas vías comerciales, ¿no? Es un lugar en el que se comercializa debido a su propia situación geográfica. Aquí otro ejemplo de lo que sería el territorio en torno a Éfeso en momentos prehistóricos, ¿no? El Çukurçy-Hoyuk estaría más o menos por aquí. Y después del Çukurçy-Hoyuk, no se tienen grandes evidencias materiales durante una buena parte del 3er milenio y del 2º milenio. Sí que conocemos en esta zona, en la de la Yasoluk, alguna cerámica micénica, incluso alguna tumba ya de los llamados siglos oscuros, ¿no? Lo que sí que tenemos son leyendas fundacionales. De hecho, en Éfeso destacan 2 leyendas. Una que nos está hablando de la fundación de la ciudad por las amazonas. Las amazonas que vienen del interior de Anatolia huyendo de Dionisio y que llegan a Éfeso y fundan su ciudad. La segunda leyenda, sin embargo, nos está hablando de un héroe ateniense, Andróclo, hijo del rey de Atenas,
que, tras consultar distintos oráculos, va hacia el otro lado del Egeo a fundar una ciudad. Estas dos leyendas lo que nos están hablando también es de la confluencia en Éfeso de dos tipos de tradiciones, por lo menos desde finales del segundo milenio antes de Cristo. Una más ligada a Grecia continental, más ligada al mundo griego, y otra que viene del interior de Anatolia. Y esto se ve muy bien en la religiosidad de la propia Éfeso. Por supuesto, en la divinidad principal de la ciudad, que no es otra que la Artemis de Efesia, que se representa en muchas ocasiones. Esta escultura se encontró en el llamado Prytaneion, es de época romana, una copia probablemente de otra de época helenística, pero como veis se representa a la manera de una gran diosa de la fertilidad anatólica. Esta no es una Diana al estilo romano, ¿no? Esta tiene más que ver con Cibeles, ¿no? Con una Poznia Terón anatólica, diosa de las fieras, que está controlando a toda la naturaleza, muy, muy fértil, ¿no? Con una gran cantidad de senos. Entonces, bueno, creo que esta dualidad entre lo que es el mundo anatólico y el mundo de la Grecia continental se evidencia muy bien a lo largo de toda la historia de Éfeso. Tenemos menciones, de la existencia de un gran santuario en el entorno de Éfeso ya por lo menos desde época hitita, ¿no? Desde el segundo milenio antes de Cristo, cuando se habla de una ciudad llamada Arsawa, ¿no? Un nombre parecido, en el que existe una gran divinidad a la que honran distintos pueblos. Sin embargo, a nivel de cultura material, las primeras evidencias que tenemos son sobre todo a partir del siglo IX, VIII antes de Cristo. Y son ofrendas votivas. Aquí están ustedes viendo algunas de las figuritas, ¿no? Hechas principalmente en oro, que se encontraron en los depósitos más antiguos que tenemos en la zona del Artemision. El primer templo en piedra y de cierta entidad es este que están ustedes viendo, datado en la primera mitad o hacia mediados del siglo VII antes de Cristo, templo ya períptero con una columnata exterior que probablemente la cela la tuviera parcialmente abierta, como demuestra la existencia de estas columnas en su parte central. Sin embargo, este templo se mantendrá hasta el siglo VI antes de Cristo, cuando se nota en Éfeso una marcada influencia de la zona de Lidia, del reino de Lidia. Esto lo podemos ver a través de la cerámica, ya desde el siglo VII. Se conoce actualmente la producción de cerámica de tipo lidio en el entorno de Éfeso. Antes se pensaba siempre que venía del interior, sobre todo de Sardes, la capital del reino de Lidia, pero se nota también, ¿no? Aquí un mapa de Sardes, de Éfeso y de los lugares donde se ha constatado la producción local de este tipo de cerámica. Pero se nota también en las fuentes escritas que nos hablan de que los dinastas de la casa de Lidia exportan sus productos y controlan el importante puerto de Éfeso. Un puerto que realmente no sabemos dónde estuvo, pero distintos autores sugieren que esté al sur de la Yasoluk, al sur de la colina principal que domina la zona de Éfeso. Un puerto denominado como el puerto de Coresos, donde se ha encontrado cerámica ática y otro tipo de cerámica, sobre todo del siglo VI e inicios del V antes de Cristo. Sin embargo, en Éfeso debió de existir también otro puerto, vinculado directamente con el Artemision, ya que las fuentes escritas nos hablan del templo sagrado, el templo que está dedicado a la diosa, desde que
el Artemision como entidad económica, y luego hablaremos de esto, pues gestiona la exportación e importación de productos. Esta influencia de la Casa de Lidia la notamos también en las primeras monedas que se conocen de la historia occidental, ¿no? Estos electrones, datados en el siglo VII, algunos inicios del VI también, en los cuales nos aparece el león, emblema de la Casa de Lidia, y que se encontraron en uno de los depósitos también del Artemision, ¿no? No me voy a dedicar mucho tiempo a lo que suponen estas monedas, ¿no? El inicio del proceso de monetización en el mundo egeo, en el mundo anatólico, pero no es casualidad, desde mi punto de vista, que surjan en un momento en el que el reino de Lidia está en plena expansión y en el que también tiene que lidiar con la amenaza persa que le viene desde Oriente, ¿no? En cualquier caso, como os digo, estas monedas de electron, que es una aleación, como probablemente ustedes ya sepan, de plata y de oro natural, que se da en muchos ríos de la zona de Anatolia, pues actualmente son las evidencias más antiguas que tenemos de monedas en la historia occidental. Como les he dicho antes, el primer templo en piedra es sustituido por otro mucho mayor durante la mitad del siglo VI a.C., ¿no? Es el templo de Creso, un templo que debía de tener ya unas proporciones monumentales, ¿no? Con varias filas de columnas, con una pronaos al estilo jónico, abierta y con columnas en el interior, en fin. Sin embargo, muy poco queda en general del Artemision y desde luego nada queda del templo de Creso, que fue quemado en el 356 a.C. y no se empezó a reconstruir hasta finales del siglo IV. De hecho, está la anécdota, ¿no?, de Alejandro Magno cuando visitó la zona en torno al 333 a.C., que se ofreció a reconstruir el templo de Ártemis. Sin embargo, los sacerdotes de Ártemis, probablemente intentando guardar cierta independencia, dijeron que no debía un dios en vida el sufragar, ¿no?, el pagar la casa de otro dios. Entonces Alejandro siguió camino al sur y al final pues, empezó a pagar la construcción del templo de Apolo en Dídima. Bueno, más imágenes, un templo que por supuesto debía de tener un altar monumental justo delante, pero como ustedes están viendo en esta foto, apenas nos quedan un par de columnas. Eso sí, he de decirles que existe un proyecto desde hace un par de años, un proyecto austriaco, dirigido por Lili Zambrana, que está documentando todo lo que son restos del templo de finales de época clásica, helenístico y romano, en diferentes lugares del entorno de Éfeso. Muchos de ellos están en la mezquita de Isabey, detrás, otros en la ciudadela de Hagia Souk, lo que es todo el complejo de San Juan, y otros en distintos lugares de los alrededores, ¿no? A partir del periodo helenístico, la zona en torno a Éfeso, mejor dicho, al Artemision y al Hagia Souk, parece que pierde el contacto directo con el mar. Eso lleva a que, justo a inicios del siglo III a.C., Lisímaco, uno de los diáconos, ¿no?, de los sucesores de Alejandro Magno, que está dominando la zona, traslade el principal núcleo urbano a donde se va a formar la ciudad helenística, romana y bizantina de Éfeso, a unos 4 kilómetros de donde estaba anteriormente. Esta primera ciudad va a recibir el nombre de Arsinoea, dedicado a Arsinoe, la mujer de Lisímaco y princesa tolemaica. Sin embargo, nos quedan muy pocas evidencias, ¿no?, constructivas del periodo helenístico. Las principales son las murallas
en torno a Éfeso, unas murallas que ayer veríamos con los estudiantes, son del tipo Guelén de Maua también, es decir, dejando distancia entre lo que es la cinta muraria y todas las edificaciones urbanas, que en este caso van por una de las colinas principales de la zona de Éfeso, pero como les digo, hay poca evidencia en lo que es la ciudad helenística, de lo que es la ciudad helenística de Éfeso. Sin embargo, contamos con una edificación monumental a unos 8 kilómetros de Éfeso. Se trata del mausoleo de Belevi, que está, como su nombre indica, en la actual población de Belevi, al interior del Valle del Caistro, en dirección hacia Sardes, a la capital de Lidia, que es un tipo de mausoleo típico helenístico de la Jonia, ¿no?, que debía de estar cercano al propio mausoleo de Halicarnaso. Aquí tienen ustedes algunas de las imágenes, construido enteramente en mármol de las canteras cercanas, con una planta totalmente cuadrada, con sillares, ¿no? Con pilares que acababan en columnas jónicas, y aquí tienen un poco lo que es la reconstrucción, con la parte de arriba de columnas corintias, cambiando el esquema, y con distintas esculturas ya justo en la zona más alta. No se sabe, por supuesto, quién estuvo enterrado aquí. Se ha supuesto, o se ha propuesto, mejor dicho, que podría estar la propia Arsínoe. Pero, como les digo, no existen evidencias del personaje, evidentemente de alto rango, que fue enterrado en este monumento. Como ven ustedes en el mapa, la ciudad helenística se trasladó a un lugar que daba acceso al mar. Sin embargo, ustedes están viendo una gran parte de los edificios de época romana. Luego, como ven, este proceso de sedimentación no se va a parar aquí, va a seguir avanzando continuamente. Estos son algunos de los lugares donde hemos encontrado restos helenísticos. Los más importantes son las murallas, que van por la cima de la colina, como hemos visto antes en las fotos, ¿no? La puerta también de Magnesia, que parece que tiene una primera fase helenística. Bueno, pero no son demasiados, y en muchas ocasiones, como están ustedes viendo, tienen el problema de la superposición de estructuras romanas o incluso tardoantiguas. Sin embargo, en una de las colinas de Éfeso, en el Panagirdag, la zona alta, dominando todo lo que era la propia bahía de Éfeso, encontramos una estructura peculiar cuyos primeros momentos se datarían en el siglo II a.C. Está en la propia colina, teniendo el teatro al pie, y como ustedes están viendo, se trata de una especie de casa monumental de gran tamaño, con un patio porticado, con un edificio axial, ¿no? Aquí algunas de las imágenes, que guarda bastantes similitudes con los propios palacios atálidas de Pérgamo. Se sabe que en el siglo II, o la primera mitad del siglo II, Éfeso está bajo el control de los reyes de Pérgamo. Es posible que aquí, si no tienen una residencia también real, tengan una residencia de algún tipo de gobernador, ¿no? Además, el lugar en el que se encuentra nos recuerda también mucho a lo que es la ciudadela de Pérgamo, ¿no?, dominando un territorio bastante amplio. Bueno, aquí algunas imágenes también de su evolución, la primera fase, la segunda fase ya de finales del siglo, o sea, de mediados y finales del siglo II a.C. Lo que sí que tenemos también de época helenística es una importante producción cerámica en Éfeso. Si bien se constata la producción de ánforas ya desde finales de época clásica, es ahora cuando la producción de cerámica en todo el entorno de Éfeso realmente explota, sobre todo a partir de mediados del siglo II a.C. Tenemos ánforas de este tipo, las llamadas mushroom rim, que presentan sellos de un personaje que aparece muchas veces, que se llama Nicandros.
Pero también tenemos cerámica fina, el West Slope wares y los boles megáricos, los boles de relieve. ¿Qué nos está diciendo esta importante producción cerámica? Pues evidentemente nos está diciendo un aumento de población, pero también un aumento de la explotación de los recursos. En el caso de las ánforas es claro que se está explotando mucho más el medio agrícola y se están exportando los excedentes. Este tipo de ánforas, Mason Rims, no las encontramos en todo el ámbito egeo, hay muchísimas en Delos. Esta conexión entre Delos y Éfeso va a ser fundamental durante toda la segunda mitad del siglo II y los primeros momentos del I a.C. Y no nos olvidemos, Delos es el primer lugar con población itálica de todo el Egeo. Probablemente muchos de esos itálicos que abandonen Delos con la destrucción de Mitríades en torno al 88 a.C. vayan a Éfeso, donde las fuentes escritas también nos dice que se llegaron a matar 80.000 itálicos. Por supuesto están exagerando, pero nos hablan de la importante población que había en esos momentos en Éfeso y por supuesto en Delos, proveniente de la península itálica, ¿no? Los boles de relieve los encontramos también por todo el Mediterráneo, incluso más allá de las columnas de Hércules, como este de aquí, que fue encontrado hace unos años en Cádiz. Luego se trata de una producción muy excedentaria con vistas a la exportación. También tenemos un documento epigráfico fundamental para analizar este auge de Éfeso que se empieza a formar como una verdadera metrópolis en el lado oriental del Egeo. Se trata de la Ley de Aduanas, que si bien es un documento de época altoimperial, de época de Nerón, está fundamentada en uno anterior de época helenística. De hecho, hay algunas cosas que se datan perfectamente en época helenística y que nos está hablando de todos los impuestos que se pagan por la importación de bienes y la exportación de bienes, no solo en Éfeso, en toda Asia, pero que se controlan toda Asia, la provincia romana de Asia, digo, y el territorio que me refiero de Asia, ¿no? Que es la parte occidental de Turquía, que se controlan desde la propia Éfeso. Vamos a avanzar un poco y vamos a época romana. Probablemente ya a partir de algún momento en torno al 25-20 a.C., Éfeso se convierta en la capital de los territorios romanos en Asia Menor. Si antes nominalmente era Pérgamo, por toda la influencia que tenía, ¿no?, el hecho de haber donado en vida el reino de Pérgamo a Roma, está claro que a nivel económico la ciudad principal era Éfeso, no era Pérgamo. En época romana vemos una auténtica eclosión, ¿no?, constructiva en todo lo que es la zona de Éfeso. Sabemos que existía un teatro ya desde el siglo I a.C., por lo menos, pero en época Flavia se remodela y se construye un gran teatro con capacidad para 22.000, 25.000 espectadores. Sabemos también que toda esta zona que se ha ganado al mar entre finales del siglo I a.C. y el siglo I después de Cristo empieza a construirse con grandes monumentos, con grandes edificios, ¿no? El Olimpeion, construido por Trajano y Adriano, ¿no? Las termas del puerto, construidas bajo la dinastía Flavia e inicios de la dinastía antoniniana, ¿no? Entonces, como les digo, en estos momentos eclosiona realmente la ciudad. Esta es una imagen aérea que tenemos de Éfeso, simplemente para que se hagan una idea, ¿no?, esta imagen, de lo que actualmente está excavado, de lo que se ve. Si lo miramos en el mapa, esa imagen empieza aquí. Y en esa imagen se puede ver pues, más o menos lo que estamos viendo en el mapa. Pero ¿qué pasa con toda esta zona? ¿Qué pasa con la ciudad alta?
Y todo eso se conoce muy poco. Sí, a modo de anécdota, que tengan ustedes en cuenta que los austriacos llegaron a las excavaciones de Éfeso, pues hace, vamos a ver, fueron 125 años en el 2021, ¿no? Con lo cual es, pues, el 96, ¿no? 1896. Llegaron porque se quejaron directamente a los sultanes, ¿no? A un imperio otomano en descomposición, de que a los alemanes les habían dado Troya, no, a los prusianos, mejor dicho, les habían dado Troya, les habían dado Pérgamo, a los ingleses Halicarnaso, y ellos no habían recibido nada. El sultán les debió decir, bueno, quedaros con Éfeso. Y al principio los primeros excavadores en sus informes decían, aquí tenemos trabajo para unos 10 años, más o menos. Llevan 125 y vean ustedes lo que está excavado. Esto va a ser una excavación que no se va a acabar nunca, continuamente. Lo que sí que se han hecho han sido bastantes prospecciones geofísicas, destacando aquellas realizadas en el entorno del gran puerto de época romana y tardoantigua, incluso en algunos lugares al exterior de las murallas helenísticas que se mantienen durante todo el periodo alto imperial. Lo que pasa es que si en época helenística esta zona no estaba ocupada, o prácticamente no estaba ocupada, en época romana pasa a estar muy ocupada, con una densidad de construcciones muy amplia. Estos números que les estoy poniendo es de un artículo que publicamos hace 2 años, buscando un edificio peculiar, un telonion, un lugar donde también se cobraban impuestos relacionados con el pescado. Y aquí simplemente les pongo les pongo la planta que se ha documentado de estos 3 puntos, como les digo, tratándose de grandes almacenes portuarios muy similares a los que tenemos en Ostia Antica, ¿no? Algunos, aquí están ustedes viendo, estos son 40 metros, algunos bastante grandes. Pero también se realizaron prospecciones en la zona alta de la ciudad, que ya queda fuera del recinto arqueológico, ¿no? Del Parque Arqueológico de Éfeso. Y aquí lo que les salió fueron distintas manzanas de habitación, que es donde tenemos casas de época alto imperial. En esta imagen pueden ustedes ver cómo se realizaron las excavaciones de una de las calles principales de Éfeso a mediados del siglo XX. Esta es actualmente la calle de las Curetes. No siempre se realizaron teniendo una metodología adecuada. Ustedes están viendo aquí estos carriles para llevar carretillas y esto creó un problema fundamental, que espero que nos dé tiempo a ver, que es que se llevaron por delante todo lo que es restos tardoantiguos y bizantinos. En los últimos años se ha dado especial importancia a esta época en las excavaciones de Éfeso. Sin embargo, hay muchos lugares en los que no se puede recuperar lo que ya se destruyó, ¿vale? Esta calle, que hemos visto antes, es la calle de los Curetes, ¿no? La Kuretenstraße, alemán. La calle que unía el ágora superior, ágora cívico, con el ágora inferior, ágora comercial, el ágora de Tetrágonos, que también se conoce. Y en torno a ella se encuentran edificios tan importantes como el Traianeon, construido por Adriano para honrar a su padre adoptivo, y, sobre todo, las casas aterrazadas de Éfeso. Si bien hemos visto que en la parte superior de la ciudad, por prospecciones geofísicas, se han determinado distintos edificios de habitación, no diría humildes, porque en Éfeso nada es humilde, pero desde luego en comparación con las casas aterrazadas de mucho menor tamaño y riqueza. En este caso se trata de algunos de los edificios de habitación más importantes de época romana. En el año 2002 se concluyeron la mayor parte de las excavaciones en la casa aterrazada número 2, esta es la 1 y esta es la 2, y el Instituto Austriaco de Arqueología cubrió toda la estructura con una cubierta especial para la conservación
de las distintas unidades de habitación y de los distintos restos arquitectónicos y pictóricos, como ahora veremos. No se trata de una sola casa, sino que está dividida al menos en 7 unidades de distinto tamaño, que además van cambiando a lo largo del tiempo. Las construcciones iniciales son del periodo helenístico, sobre todo ya de finales del siglo II y del siglo I a.C. Tiene 4 fases hasta una destrucción violenta que se da en el tercer cuarto del siglo III después de Cristo, probablemente debido a un terremoto. Aquí tienen ustedes algunas de las imágenes actuales de la casa aterrazada, con decoración parietal, distintos estilos, que por supuesto no se documentan todos en Pompeya, que además estamos en Asia Menor. Luego muchos de ellos son distintos, con suelos de mosaico o pavimentados con losas de mármol. Tal vez la más rica es la número 7, de más de 2.000 metros de planta, teniendo hasta 2 y 3 alturas. Dentro de ellas se encuentran unas pequeñas termas y una sala de recepción gigantesca, aquí pueden verla, en el que nuestros compañeros de restauración tienen muchísimo trabajo, ya que van reconstruyendo poco a poco la decoración parietal que se tiene, principalmente una decoración a base de mármoles. Esta es una característica de las zonas más ricas de todas las casas dentro de la casa aterrazada 2. Los espacios más de recepción, más lujosos, están decorados con decoración de parietal de mármol, ¿no?, o de piedra. Aquí algunas reconstrucciones. Todos los tipos de mármol, por ejemplo, que se han hallado únicamente en esa sala, en la sala de recepción de la unidad 7, provenientes, por supuesto, de Asia Menor y del Egeo, pero también de lugares como Egipto, ¿no? Lo que sería la reconstrucción en alzado de algunos de los patios. Sin embargo, en estancias superiores y en estancias menos a la vista de los visitantes, lo que nos encontramos es estuco y decoración pictórica, ¿no? Estuco, en algunas ocasiones, bien conservado, como en las bóvedas de esas pequeñas termas que les he indicado antes, ¿no? Aquí más ejemplos de esta decoración. Y, por supuesto, los suelos de mosaico, o una gran cantidad de ellos de mosaico. En cuanto a la cultura material, pues igualmente muy rica. En esta casa se encontró un busto del emperador Marco Aurelio. ¿Qué nos está diciendo esto? Quien vivía ahí probablemente, de algún modo, estaba vinculado con la familia imperial. De algún modo, estaba vinculado con la administración directamente desde Roma. Se piensa que no es descabellado decir que en esta casa vivía el procónsul de Asia, el gobernador de Asia o alguien muy cercano al mismo. También una gran cantidad de vidrios, cerámica de muy distintos tipos. En fin, os voy a poner un ejemplo muy rápido de una excavación en la cual participé. Bueno, no en la excavación y menos mal, porque ahora lo verán, pero sí en el estudio de materiales, en la unidad llamada 3.5, que parece que es una unidad dividida en dos en un primer momento, pero que luego se juntan. En el año 2004 se excavó una pequeña estancia, que es esta de aquí, y se excavó parcialmente esta estancia. Como ven ustedes por los jalones, fueron como 2 metros por 1,40, una cosa así, llevándose un suelo de mosaico, algo que hoy en día sería impensable, ¿no?, pero que en ese momento las autoridades turcas dejaron que se hiciera. Bien, si es cierto que fue una salvajada, lo que salió debajo nos dio una información valiosísima. La profundidad fue solamente de unos 60 centímetros. Anteriormente, por debajo del suelo de mosaico, se encontró una deposición, una pequeña ollita con una moneda al interior, una moneda de época
Julio Claudia final, y lo que nos encontramos debajo fueron grandes cantidades de terra sigillata B, producida en la zona de Asia Menor, que mirando la datación posible de todas las formas, nos da una cronología centrada en torno a los últimos años del Principado de Nerón. Nos encontramos ánforas de distintos lugares, de Creta, de Cádiz. Este ánfora con un titulus pictus, con una inscripción en tinta roja, que nos habla de un producto muy conocido en la antigüedad, el famoso garum scomber. El garum, esa salsa hecha de caballa, de la cual nos dice Plinio que el de Cartagena, el de Cartagonova, es de los más caros. Y encima sabemos el nombre del comerciante con un nombre un tanto que nos suena un poco, ¿no? Tiberius Claudius Alexander, vinculado a la familia imperial, o eso es lo que yo creo. El otro día en Atenas hubo discusión en torno a ello, pero parece claro que son una familia o un grupo de comerciantes que están comerciando entre Italia Central y el Egeo. Y en este caso están llevando productos de la zona de Cádiz hasta uno de los lugares más ricos del Egeo. Ánforas de Quíos, un vino que desde época de Homero es de los más caros y de los más apreciados de todo el Mediterráneo. Y una gran cantidad de restos de pescado y de distintos tipos de animales, ¿no? Destacando, como les digo, el pescado de muy distinto tipo, tanto de río como de mar, ¿no? Con algunas anguilas, ¿no? Que se sabe que se explotaban bastante en la zona de Éfeso, pero también con pescados que vienen de la zona de Egipto y otros lugares. Luego también tenemos muchos huesos, tanto de cerdo como de oveja. Y además tenemos un alto porcentaje, sobre todo de cerdo, de individuos que son sacrificados en una edad muy temprana, entre 0 y 6 meses. Nuestra idea es que estamos delante de un gran banquete, un banquete que está vinculado a un cambio de funcionalidad del espacio. Después se construye un suelo de mosaico. Después ese espacio cambia su funcionalidad. No sería descabellado pensar que estamos ante un banquete relacionado con la mayoría de edad de uno, probablemente del hijo primigenio de la familia, que abandona ese hogar, ¿no? En el cual este banquete se traen productos de Creta, de Hispania, de Italia, y se sacrifican distintos tipos de animales, ¿no? Bueno, esto está publicado desde 2020 en alemán, pero tiene una monografía dedicada a este contexto. Claro, si hablamos de riqueza en Éfeso, tenemos que hablar un poco de ciertos personajes ricos, de ciertos evergetas que conocemos para todo el periodo romano. Algunos de ellos construyeron puentes, construyeron acueductos. El más famoso de ellos fue un tal Sextius Polius, que entre el 4 y el 14 después de Cristo construyó un importante acueducto que proveía de agua a una población creciente, una ciudad que iba en aumento. Aunque el más importante de todos fue Celsio, ¿no? Caius Celsius, que fue procónsul de Asia en el Principado de Domiciano, y al cual su hijo, también procónsul, pero ya en época de Adriano, le construyó una tumba monumental en forma de biblioteca. Esto sorprende, es una tumba en el medio de la ciudad, justo en el centro de la ciudad. Es un espacio que normalmente debería haber algún otro tipo de edificación. Se sabe que esta gran biblioteca tiene una cámara subterránea donde estaría el sarcófago, donde estaría enterrado Celsio. Más allá de ello, en su uso como biblioteca, el edificio tiene dos partes, una dedicada a todo lo que es
obras en latín y otra dedicada a obras en griego. Como hemos dicho antes, de nuevo, una sociedad multicultural en Éfeso, con gran importancia de personajes venidos de Italia y con una gran importancia de la lengua latina. Hay cientos de inscripciones bilingües o directamente en latín en una ciudad que se encuentra en Asia Menor. Esto no tiene parangón en ningún otro lugar. Aquí tiene una imagen del Gran Teatro, del que hemos hablado antes. Me interesa el teatro por su conexión con el puerto. Voy a hablarles un poquito de lo que es el puerto. Este teatro, están viendo aquí, de este teatro parte una calle porticada, que es esta, llamada la Arcadiane, en honor del emperador Arcadio, pero Arcadio, claro, ya es de finales del siglo IV, principios del siglo V, ¿no? Pero se sabe que él remodeló esta calle, pero se sabe que de momentos anteriores ya existía una calle que unía todo lo que es la zona del teatro, vinculada al Ágora de Tetrágonos, vinculada a la Biblioteca de Celsio, a las casas aterrazadas, ¿no? La calle de los Curetes, con la zona portuaria. Aquí tiene una imagen del estado actual de esta calle, totalmente rodeada de taberna, pavimentada con mármol, que ya les digo que unía la zona del teatro con el puerto. Un puerto que tiene forma octogonal, por lo menos desde finales del siglo I después de Cristo, si no antes. Y tiene esta forma porque Éfeso ya no tiene acceso directo al mar, porque el proceso de sedimentación continúa y va más rápido incluso. La explotación de todos los recursos del territorio de Éfeso hace que esta sedimentación se incremente, ¿no? La intensidad de la actividad agrícola, de la actividad humana, hace que cada vez avance más la línea de costa. Sabemos de los intentos de las distintas administraciones por frenar este proceso. Sabemos de la construcción de diques de contención que no tuvieron que no fueron una solución, ¿no? Y sabemos también que a partir de un primer momento se crea un canal para unir Éfeso con la costa. Esta es una imagen de lo que sería la línea de costa en época helenística y esto en época romana y tardoantigua, ya con la línea de costa alejada de Éfeso y unido el puerto a través de un canal que va a desembocar en esta, ¿cómo diría?, esta gran cubeta, ¿no?, este gran basin, ¿no?, en inglés, con dos muelles que están controlando el paso y que, como ven, dejan un paso muy estrecho, con lo cual se sabe que los barcos de gran calado ya no entraban hasta el interior de Éfeso. Probablemente tuvieran un puerto exterior en algún lugar entre Samos y Éfeso y allí se cargasen las mercancías o las gentes que llegasen hasta Éfeso en barcos más pequeños que entrarían la ciudad. Desde los años 90 se han venido desarrollando distintas intervenciones arqueológicas para poder estudiar cómo fue avanzando esta línea de costa y para estudiar distintos restos relacionados con todo lo que es el canal portuario y el avance de la línea de costa. Aquí están viendo algunos restos arqueológicos, ¿no?, algunos diques probablemente, pero bueno, no se conocen bien. Y lo que sí que tenemos es una necrópolis a ambos lados del canal. Es decir, al entrar en Éfeso, lo primero que se ve es la ciudad de los muertos. Después ya entramos en la ciudad de los vivos. Es algo muy representativo. Tenemos también una inscripción, de nuevo, de época, bueno, no, de este caso de época de Adriano, en la cual se está diciendo que se prohíben los vertidos en toda la zona del puerto, porque tienen que drenar constantemente, tienen que drenar el canal y también el espacio portuario. Se sabe que las penas son bastante grandes. Se intenta a toda costa mantener la conexión de Éfeso sin el mar. Sin la conexión, Éfeso no pierde su sentido, y esto lo veremos en época medieval.
También lo que se ha hecho desde los años 90 han sido distintas perforaciones para sacar perfiles de sedimentación y poder saber cuál fue el avance de esta línea de costa y cómo fue el proceso de degradación de toda la antigua bahía de Éfeso. Aquí están ustedes viendo, pues, poniendo algunas fechas basadas incluso en cerámica, muchas veces en carbono 14, cómo avanza esta línea de costa. Como les decía antes, en torno al canal, a partir de por lo menos inicios del siglo II, se desarrolla una gran necrópolis, cual ha sido excavada muy parcialmente entre el año 2008 y 2012, y se empezó a excavar por lo que nos ocurre tantas veces, si no, lo iban a excavar los furtivos. De hecho, los furtivos estaban llevando ya este sarcófago que encontramos ahí, un sarcófago en mármol blanco de la zona. Entonces se decidió hacer por lo menos un pequeño sondeo en la zona del sarcófago y adyacentes y salieron varias cámaras funerarias que están viendo la altura de alguna de ellas. Muchas de ellas están conectadas directamente con lo que es el canal portuario. Se podía entrar a visitar a los difuntos desde el canal portuario. Aquí un ejemplo, las últimas de estas cámaras, o el último uso de alguna de estas cámaras está datado en el siglo V después de Cristo por los elementos que hemos encontrado dentro, ¿no? Ánforas de Sinope, ánforas de África. Ahora, muchas de estas cámaras fueron utilizadas por lo menos durante 2 o 3 siglos y se han encontrado unos 2.000 individuos enterrados en distintos de ellos. Este trabajo está ya publicado de antropología y es la base de datos más importante de todo el Mediterráneo oriental, ¿no? Y, por supuesto, de toda la zona de Asia Menor. La estratigrafía de la necrópolis del puerto es más o menos sencilla, con grandes acumulaciones aluviales en la parte exterior debido a las distintas crecidas del cauce del río que inundaban toda la zona del delta, ¿no? Y determinándose las últimas fases en los últimos momentos del siglo V, más bien la primera mitad del siglo VI después de Cristo. Hace unos años pudimos trabajar todo el material cerámico y, como vemos, la mayor parte del mismo pues, pertenece a momentos de la antigüedad tardía, ¿no? Ánforas del Mar Negro, de Quiliquia, de la zona del Levante, ¿no? De Judea, Samaria, Fenicia, también del norte de África y, por supuesto, de la península ibérica, destacando dentro de la península ibérica aquellas que vienen desde Málaga. Esto nos habla de un comercio muy importante de Éfeso, comercio de productos agrícolas, tanto de importación como de exportación, luego lo veremos, ¿no? Por las producciones locales. Sin embargo, las ánforas o los bienes agrícolas no era lo único que se comerciaba desde Éfeso y sabemos que existía un comercio muy activo de mármoles que se importaban, como hemos visto en las casas aterrazadas, pero también que se exportaban desde distintos lugares de Asia Menor, ¿no? El mármol de Doquimeion, el Pavonazzeto de Frigia. Sabemos que los puertos principales de exportación eran Esmirna y Éfeso. También los mármoles blancos de Afrodisias. Pero también los mármoles producidos en la zona de Éfeso, destacando el greco escrito, un mármol que hasta hace apenas 15 años se pensaba que provenía sobre todo del norte de Túnez. Hoy en día se sabe que si hay producción de un mármol similar en esa zona, la mayor parte del mismo viene del entorno de Éfeso, de la zona de Belevi, donde hemos visto el mausoleo. Por supuesto, lo encontramos en la península ibérica, tanto en época alto imperial como reutilizado o directamente exportado en época tardantigua, ¿no? Tenemos el problema de los mármoles, que muchas veces se reutilizan, no sabemos el momento exacto en el que llegan. En los últimos años ha seguido estudiando todo el tema de los mármoles en el entorno de Éfeso y se han descubierto canteras muy importantes de mármoles blancos en la zona, pero también de mármoles amarillos.
Luego, este es también un punto de investigación muy importante en Éfeso durante los últimos años, que se ve que es un centro importantísimo de producción y exportación de mármoles, al igual que sigue siendo un centro importantísimo de producción y exportación de cerámica. Si bien la cerámica de cocina y la cerámica fina se produce principalmente para el propio consumo, autoconsumo, de una ciudad, que perdonen que no se lo haya dicho, pero según cálculos, en su máximo apogeo en época antoniniana estaría en torno a los 200.000–250.000 habitantes, ¿no?, con toda la precaución de cualquier dato demográfico, y que durante la antigüedad tardía seguiría manteniendo la capitalidad de la provincia de Asia y seguiría siendo un centro importantísimo dentro de todo el mundo romano oriental. Un centro muy vinculado a la Iglesia, como vamos a ver después, que recibe productos de otros lugares importantes vinculados a la Iglesia, como la zona de Liquia y Panfilia, con la producción de ungüentaria, ¿no?, pero también los produce él mismo, como estos pequeños ungüentaria del siglo V y VI de producción local. Se sabe o se piensa por las últimas excavaciones en el entorno de Constantinopla, de Estambul, vinculados a Bazonea, un fuerte que participa en la guerra contra ávaros y persas en el asedio de Constantinopla en el siglo VII después de Cristo. Se sabe que se utilizaban sobre todo como botellas medicinales, ¿no? Se han encontrado unas 700 en este lugar, en un lugar militar, ¿no? Ahí no pintan nada, perfumes. Ahí lo que tenemos son medicinas. Aparte de esto es ungüentaria, que aquí tiene un ejemplo proveniente de Cartagena. En Éfeso también había una producción muy peculiar, las llamadas ampulae o cantimploras de peregrinos, en el Éfeso tardoantiguo. Estas dos vienen o esta creo que es la misma, por las dos caras. Viene del Museo Arqueológico Nacional, probablemente fue adquirida en alguna colección en principios del siglo XX, pero en los últimos años nos han aparecido muchísimas en Éfeso, como les voy a mostrar después. Esta producción de ungüentaria, están viendo aquí, va de la mano de la producción local de ánforas. En época tardoantigua se producen muchísimas ánforas en el entorno de Éfeso, para aceite y vino principalmente, puede que también para salazones. Las últimas de ellas son ánforitas muy pequeñas, como ustedes están viendo en esta imagen, con capacidad para menos de una botella de vino, ocasiones simplemente medio litro, pero que se encuentran en distintos lugares, como también otras ánforas producidas que nos encontramos, producidas en Éfeso, que nos encontramos en Cripta Balbi, en Tarragona, en Cartagonova, en Cádiz, en Sevilla, por supuesto, el profesor Vargas las ha encontrado. Este otro tipo, que también se produjo al sur de Éfeso, pero cuya producción más importante está en Éfeso, las llamadas Samostistern. Y a partir del siglo VII, según seguimos avanzando, también tenemos la producción de este tipo particular de ánforas, muy vinculado al Estado bizantino, muy vinculado a un Estado bizantino en constante crisis en el siglo VII. Son ánforas que en ocasiones tienen sellos imperiales y que los hemos encontrado en distintos lugares relacionados tanto con la administración como con el ejército bizantino. Este de aquí lo publicamos proveniente de Croacia, de un castrum, de un fuerte, ¿no?, con un emperador probablemente de inicios del siglo VII después de Cristo. O este último que nos ha aparecido en Límira, en el sur de Turquía, en Licia. Aquí tienen ustedes, con pasta típica de Efesia, con mucha mica, que es lo típico en la cerámica de Éfeso. De nuevo con un emperador, ¿no?, y que creemos que está vinculado con un momento de destrucción, de conflicto militar entre persas y bizantinos, de una gran batalla, la batalla de Fetille o la batalla de los mástiles, que acontece junto a la ciudad de Límira
en el primer tercio, del siglo VII después de Cristo. Estas son las mismas ánforas que nos encontramos en el importante pecio de Yasiada, que está cerca de Bodrún, datado entre el 625 y el 627 después de Cristo. Luego Éfeso, en época bizantina, sigue siendo un centro muy, muy importante. ¿Y por qué sigue siendo un centro muy importante? Por su carácter religioso. Éfeso aparece en numerosas ocasiones en la Biblia. Sabemos de una gran comunidad cristiana ya desde el siglo I después de Cristo, ¿no? San Juan estuvo por allí, Pablo de Tarso, que tuvo grandes problemas en su estancia en Éfeso. De hecho, se dice, ¿no?, que se reunió una multitud en el teatro para intentar lincharle, porque estaba predicando en contra de Ártemis, en contra de muchas figurillas de la diosa que se vendían en el entorno del Artemision. Esto no gustó nada a los orfebres y a los productores de esas figurillas que le buscaron y tuvo que huir de Éfeso para no ser linchado, ¿no? Sin embargo, el santuario principal de Éfeso no está vinculado con Pablo de Tarso, sino con San Juan, que estuvo en la zona antes de irse a Patmos, una isla cercana, y escribir su famoso Apocalipsis, ¿no? El santuario más importante se encuentra en la colina del Hagia Souk, que hemos visto antes, cuando hemos visto esa foto de la columna del Artemision y poco más, y se sabe que fue una iglesia construida probablemente en el siglo IV, seguro en el siglo V, y reconstruida en época de Justiniano. Tras la iglesia de Santa Sofía y la de los reyes de Constantinopla, se cree que es la tercera iglesia justinianea más importante del momento, ¿no? Aquí tienen ustedes algunas de las imágenes, construida prácticamente en su totalidad con mármoles de Proconeso, es decir, una zona que tiene una gran cantidad de mármoles. Sin embargo, traen mármoles de la zona de Constantinopla. Esto es un programa imperial, ¿no? Está construida de una manera que quiere el emperador. Se están utilizando los mármoles que quiere el emperador. Y se conoce, ¿no?, que es centro de peregrinación por lo menos hasta el siglo XI-XII después de Cristo. Aquí están ustedes viendo el altar principal de esta iglesia, donde estaría enterrado San Juan. San Juan está dormido y de vez en cuando respira, o suspira, mejor dicho, emitiendo polvo que sale por la parte de arriba, ¿no?, y que en la antigüedad tardía y época, aquí tienen un poquito donde estaría dormido, por dónde saldría el supuesto polvo sagrado, y que en la antigüedad tardía se envasaba, o esto es lo que nos dicen, en estas pequeñas cantimploras de peregrino. Todo esto es lo que nos dice, por supuesto, la leyenda y lo que servía para hacer de Éfeso y del santuario de San Juan uno de los principales puntos de peregrinación de todo el mundo cristiano. Aquí les he puesto un ejemplo. Si van ustedes hoy a Tierra Santa, de lo que se pueden traer de recuerdo, de eulogia. Eulogia, ¿no?, es ese recuerdo que se trae uno de su peregrinación, ¿no? Pues algo similar lo tendríamos en estas pequeñas cantimploras de peregrino de los siglos VI y VII después de Cristo. En época bizantina no se sabe muy bien cómo era el funcionamiento del puerto. Conocemos que había varios lugares de importancia relacionados con el entorno portuario. El más importante, situado aquí, era una basílica que fue excavada por los turcos hace como 20 años y de la cual se conoce muy poco. Sin embargo, parece que tenía un espacio de recibimiento de peregrinos. Espero que os haya gustado la presentación de Éfeso y yo...